joven. Feliz tarde para cada uno de ustedes. Es una bendición nuevamente poder compartir en estas horas de sábado por la tarde nuestro culto joven. En el libro de Salmos, capítulo 105 o el Salmo 105 nos dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Es muy importante que tú y yo compartamos las verdades que ya conocemos y así juntos adoremos a nuestro buen Dios. Antes de iniciar con nuestra programación, te invito a que inclines su rostro. Vamos a estar orando. Bendito Padre, gracias por el día sábado. Gracias por tu bendición, gracias por acompañarnos en esta hora. Suplico que tu bendición alcance a cada uno de los hermanos que permite que esta señal llegue hasta su hogar. Que podamos ser ricamente bendecidos en esta tarde y que podamos compartir contigo. Gracias por amarnos tanto. Límpianos de pecado en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Éxodo se encuentran unos registros fascinantes de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Así como el Señor se presenta, Él es también el yo soy de hoy, mañana y siempre. En el resto de la programación observaremos muchos yo soy que se registran dentro de la palabra de nuestro buen Dios. A continuación dejo con ustedes la sección de alabanzas. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, de su paz y su gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí.
cristal. Solo Cristo, mi guiador será. Por su grande amor, mi alma inundará. Voy por el mar, Cristo mi piloto sé. Guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador será. Por su grande amor, mi alma inundará. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Juan 11:25 nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con esta hermosa promesa en mente vamos a escuchar un lindo testimonio. Yo soy taxista, trabajo servicio público. El carro es mío. Dios me ha concedido tener ese carrito y pues gracias a Dios ahí está. En ello trabajamos. Yo me dedicaba al campo. Yo era campesino, pero Dios me ha bendecido. Saqué el taxi y de allí ya queda poquito para pagar. O sea, ya quedan meses para terminar de pagarlo. Y gracias a Dios, ahí está el taxi. Lo hemos puesto en las manos del Señor. El pacto que hice con Dios es devolverle lo que a Dios le pertenece. Por eso es que ahí está el taxi. Llevo ya casi 4 años y muchos han pensado, muchos han dicho que si no le he metido nada al taxi, el taxi no le he metido hasta este momento nada. Que las piezas, que esto, que se desgasta, hasta este momento no se le ha hecho nada, porque está en las manos del Señor. Lo primero que yo hago cuando empiezo el día, a la labor, yo saco mis primicias. La primera carrera es para el Señor, primer servicio. Cuando yo llego a la casa, yo saco los diezmos y las ofrendas. Aparte de eso, yo saco mi ofrenda de gratitud. También aparto mi fondo de inversión. Por eso es que Dios nunca me ha dejado. Dios siempre es fiel. Esto lo que yo les estoy mencionando es diario. Los primeros para Dios. Yo siempre he pensado, por ejemplo, los viernes yo paro temprano
Y lo primero, les digo, lo primero es que yo vengo y saco lo que es de Dios. Como paro temprano, no le gano mucho el viernes porque pues paro temprano. Entonces, pero lo que es de Dios, es de Dios. Así me quede poquito, pero lo que es de Dios es de Dios. Yo siento que Dios siempre ha bendecido a sus hijos. Para muchos taxistas dicen que Dios no bendice, llevan pocos recursos a su casa. Y yo puedo decirles que Dios siempre es fiel. Dios siempre riega sus bendiciones. Aunque digamos que no, pero Dios sí es fiel con todos sus hijos. Yo les digo porque Dios me ha bendecido. Diariamente, diario, Dios me ha bendecido. Y yo no puedo quejarme de Dios. De un taxi se puede mantener porque a una familia, porque pues les repito, Dios siempre ve a sus hijos. Cuando uno es fiel a Dios, le devuelve uno lo que es de Dios. Dios siempre ve a sus hijos. Por eso es que yo les puedo decir a ustedes, del taxi o de lo que sea, a donde sea, cuando uno es fiel a Dios, pues Dios nunca nos va a abandonar. Por eso es que en su palabra dice el Señor, las promesas que le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, yo te voy a bendecir a donde quiera que tú estés. Por eso es que a través del taxi Dios nos ha bendecido a nosotros y de allí nos estamos alimentando nosotros. Es más, nosotros somos mi esposa, mis 3 hijos y aparte mis suegros allí están y gracias a Dios nunca a ellos lo hemos dejado solo. Mi suegro está enfermo y pues ahí lo estamos ayudando con algo a ellos. Y yo quiero invitarles a ustedes para que sean fieles a Dios y Dios derramará muchas bendiciones. Y pues yo les invito a ustedes, a donde quiera que se encuentren, a donde estén, que Dios nunca deja a sus hijos, Dios es fiel. Por eso dice la Biblia, un día cuando venga el Señor Jesús a esta tierra, dirá, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios le bendiga. Testimonio. Juan también se encontró con su amigo Jesús en una visión que se registra en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 12 en adelante. Nos menciona que Jesús se presenta también como el gran yo soy. Verso 11 dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Jesús se presenta como el gran yo soy, el primero y el último. Ahora dejo con ustedes la sección de amistad, en donde tendremos un interesante ejercicio bíblico. Primera pregunta, ¿cuántas veces negó el apóstol Pedro a Jesús? ¿Fueron 4, 2, 3 o 5? Deje su respuesta en la sala de chat. Dice la Biblia que el apóstol Pedro negó 3 veces a Jesús según el libro de Mateo capítulo 26, verso 75. ¿Cuál era la ocupación del apóstol Pedro? ¿Cuál era la ocupación del apóstol Pedro? A, fariseos. B, pescador. C, pastor. D, publicano. ¿Cuál era su ocupación? Fariseo, pescador, pastor o publicano. La Biblia menciona que Jesús los encontró cerca del mar, así que él era pescador según Mateo 4:18. Pregunta número 8 de la tarde de hoy. ¿Qué enfermedad padecía la suegra del apóstol Pedro? ¿Qué enfermedad padecía la suegra del apóstol Pedro? A, flujo de sangre. B, lepra. C, fiebre. D, diabetes. ¿De qué sufría ella? Vamos a descubrirlo en esta tarde. Dice que la suegra del apóstol Pedro tenía fiebre. Lucas 4:38 lo refiere. Pregunta 7. Nos dice así, ¿cómo se llamaba el hermano de Pedro? A, Judas. B, Felipe. C, Marcos. D, Andrés. ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? Ambos fueron discípulos de Jesús. ¿Cómo se llamaba? ¿Judas, Felipe, Marcos o Andrés?
Dice la Biblia que se llamaba Andrés, Mateo 4:18. Continuamos. ¿Qué nombre le puso Jesús al apóstol Pedro? A. Caifás. B. Cefas. C. Aceldama. O D. Boanerges. ¿Qué nombre le puso Jesús al apóstol Pedro? Caifás, Cefas, Aceldama o Boanerges. ¿Qué nos dice su Biblia? ¿Lo sabe usted? La Biblia dice que le llamó Cefas. Juan 1:42 lo registra de esta manera. ¿Cuántas personas se convirtieron en el primer sermón de Pedro después que vino el Espíritu Santo? A. 3,000. B. 2,000. C. 1,000. D. 500. ¿Cuántas personas se bautizaron o se convirtieron en la primera predicación de Pedro luego que el Espíritu Santo vino? La Biblia dice que fueron bautizadas y se unieron a la iglesia como 3,000. Hechos 2:41. Siguiente. ¿Cómo se llamaba la mujer a la cual resucitó el apóstol Pedro? ¿Cómo se llamaba la mujer a la cual resucitó el apóstol Pedro? A. Dorcas. B. Zafira. C. Priscila. D. Lidia. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Dorcas, Zafira, Priscila o Lidia. Era muy querida. Esta mujer se llamaba Dorcas. Hechos 9:40 nos menciona esta referencia. ¿Cómo se llamaba el siervo al cual Pedro le cortó la oreja? ¿Cómo se llamaba el siervo al cual Pedro le cortó la oreja? Marco, José, Julio o Malco. Vamos a ver qué nos dice su Biblia. Marco, José, Julio o Malco. ¿Cómo se llamaba? La Biblia menciona que se llamaba Malco. Juan 18:10 registra esta referencia. ¿A qué hora tuvo el apóstol Pablo la visión del gran lienzo y los animales? ¿A qué hora tuvo el apóstol Pedro la visión del gran lienzo y los animales? ¿Hora tercera, hora novena, hora sexta o hora segunda? ¿A qué hora fue? ¿Ha escuchado usted esta historia que muchas veces se da para mal entendido? Vamos a ver, dice que fue a la hora sexta cuando Dios le reveló. ¿Sabías que? ¿Sabías que si buscas el capítulo 29 de Job estarás en la mitad del Antiguo Testamento y que si buscas el capítulo 8 de Romanos estarás en la mitad del Nuevo Testamento? ¿Sabías que Juan el Bautista vestía igual que Elías Tisbita? Usaban vestidos de pelo y sus lomos ceñidos con un cinturón de cuero. Lo encontramos en Mateo 3:4 y Segunda de Reyes 1:8. La Biblia señala que Jesús cantó con sus discípulos en Marcos 14:26. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que dice que eres bienaventurado si lo lees. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Aprende con nosotros más curiosidades. Amistad. Se encontraba en un lugar en donde debía aceptar a otras personas y no hacer acepción de personas. Llegó lo que esperabas, AR Música, donde podrás escuchar música cristiana seleccionada en las mejores plataformas musicales en las redes sociales. Búscanos en Amazon Music, en Spotify, YouTube Music, Apple Music y las mejores tiendas musicales en línea, colocando la palabra AR Música. Ya puedes sintonizar nuestro canal AIR Canal en la plataforma de Roku. Puedes buscarnos como Canal Adventista y encontrarás AIR Canal. Mensaje. Encontraron su esqueleto junto a un refugio improvisado en la playa, cerca de la rompiente de las olas en medio del Atlántico. Había tratado de sobrevivir solo en una isla desolada que se llama Ascensión. Al lado del cuerpo había un diario en el que estaban registrados los relatos más fantásticos de la historia de alta mar. Allí había un segundo Robinson Crusoe, que había esperado el rescate, pero en vez de ello había encontrado su propio infierno privado. En un momento más,
Regresaré con el resto de la historia. Mientras tanto, toma tu Biblia y mantente en sintonía. Por orden del comodoro y los capitanes del velero Dutch, fui enviado a la costa el 5 de mayo de 1725 a la isla de Ascensión, lo cual me provocó gran temor e intranquilidad y me dejó sin esperanza de sobrevivir a menos que el Dios Todopoderoso sea mi protector. Así comienza el diario de un marino anónimo, donde relata una odisea de 4 meses. Un crimen terrible había hecho que las autoridades decidieron abandonarlo en esa isla desolada, con una cantimplora de agua, un hacha, una lona, una vasija y unas pocas cosas más. El hombre enseguida armó una carpa y comenzó a buscar alimento. Se sentía terriblemente abandonado, pero siguió trepando las colinas día tras día con la esperanza de divisar algún barco. A los pocos días se las ingenió para localizar una pequeña vertiente en medio de las rocas. También pudo cazar pájaros y tortugas para comerlos junto con algo de arroz que le habían dado. Pero cuando mayo se convirtió en junio y junio en julio, el agua comenzó a escasear en la isla. Y en una de sus exploraciones el marino vio algunas cabras monteses y las siguió hasta los piletones de agua que había entre las rocas. Pero también esa agua se agotó rápidamente y en poco tiempo no quedaba agua por ningún lado. El hombre tuvo que beber la sangre de las tortugas que mataba con el hacha y a beber agua del mar, aunque sabía que era mortal. Su última inscripción en el diario dice: «Me estoy convirtiendo en un esqueleto andante. Mi fuerza ha desaparecido por completo y ya no puedo escribir mucho más». Este marinero anónimo soportó un gran sufrimiento físico durante su penosa lucha para sobrevivir. Pero había un dolor mucho mayor dando vueltas permanentemente en su mente. Era algo que repitió todo a lo largo de su diario. Lo tenía por escrito. Era la culpa que lo estaba consumiendo. Escribió arrepentido: «La noche es un emblema de mis crímenes y cada amanecer renueva mi castigo». Más tarde exclamó en su diario: «Cuánto remordimiento sienten los miserables mortales que transitan con testarudez el vertiginoso laberinto de la vida y abandonan las beatas sendas de la justicia». En el aislamiento y la privación, la culpa del marino comenzó a cobrar voz y formas. Fue atormentado por maldiciones, blasfemas y viles expresiones que erupcionaban al morir la noche, allí en medio de la nada. Y comenzó a ver apariciones aterradoras. Aquella prisión en el vasto mar sin rostro impidió que fuera rescatado. Pasó las horas auscultando el horizonte en vano, hundiéndose cada vez más en la desesperación. Estaba solo en el universo y nadie vendría jamás a buscarlo. Al final el hombre sucumbió. Y las palabras de este hombre torturado por su pasado, su imborrable pasado, son inolvidables. Él escribió: «Mi crimen fue del color más negro, ni siquiera puedo imaginarme un castigo que hubiese podido expiar tan grande ofensa». Nada nos aísla tanto en este mundo como la culpa. El castigo que había recibido este anónimo prisionero sería considerado como muy cruel en nuestros días. Quizá también lo era en aquel entonces, pero nos da una ilustración gráfica de uno de nuestros problemas más profundos: la culpa, la ineludible culpa. En los últimos años, la psicología moderna ha tratado de librarnos de este problema crónico. Se nos ha asegurado que no somos peores que nuestro vecino, que, los sentimientos de culpa son solo sentimientos y que podemos elegir otro tipo de sentimientos. Se nos ha dicho que debemos aceptarnos tal como somos de manera incondicional. Y muchos libros que han tenido éxito de ventas promueven el sexo sin culpas, la autoindulgencia sin culpa, la asertividad sin culpa y buscar ser el número uno sin culpas a costa de lo que sea. Personas bien intencionadas han hecho los mejores esfuerzos para barrer con la culpa. Pero el mensaje que recibimos es que la culpa no es más que una equivocación. Bien, si es un error, es uno de los que continuamos cometiendo. La culpa no nos abandona por más que masajemos nuestra psiquis. ¿Por qué?
Una de las razones principales es que continuamos tratando de atacar los síntomas en vez de ir a la raíz del problema. Queremos anestesiar los sentimientos desagradables en vez de enfrentar su fuente. Y así esos sentimientos continúan regresando vez tras vez. Quiero sugerirte que hubo un médico de las almas que atacó el problema a fondo, de raíz. Solo un hombre en la historia que pudo ofrecer una salida realista al problema de la culpa. Primero veamos su diagnóstico. Lo encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús le estaba señalando el problema básico del hombre a un fariseo llamado Nicodemo. Le dice en Juan 3, 19 y 20, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y con estas palabras, Jesús explicó por qué algunos hombres son condenados, aunque Él haya venido al mundo para salvarlos y no a condenarlos. Es porque las personas se apartan de la luz, de la verdad de Dios. Tienen temor de que la suciedad de su interior se revele o sea expuesta. Fíjate que el asunto no es cuánto bien o mal tenemos adentro. Se da por sentado que todos cometemos errores, todos hacemos cosas que nos hacen sentir culpables. El punto es cómo respondemos cuando llega la solución. Cuando Dios quiere hacer brillar su luz en nuestro interior, ¿le confesamos honestamente lo que hay allí o nos acurrucamos en un rincón? Nunca podremos arreglar el problema de la culpa hasta que reconozcamos que hemos pecado. Necesitamos sentirnos culpables. Todos quebrantamos la ley de Dios, la ley del universo. La culpa no es algo que podamos barrer debajo de la alfombra, no es un cartel que señala que estamos apartados de Dios, sino que nos señala la cura, la solución. Las personas tienen un problema crónico con la culpa cuando continúan ignorando las señales. La Biblia nos dice que todos estamos en una isla rodeados por un mar hostil. El pecado nos ha separado de Dios. Necesitamos que nos rescaten. Como lo comprendió con remordimiento aquel marinero anónimo en la isla de Ascensión, la paga del pecado es muerte. No podemos sobrevivir en nuestra isla inhóspita, necesitamos una reconciliación con Dios. Pero es justamente nuestro pecado el que nos aísla de Él. ¿Cuál es la solución a nuestro dilema? La respuesta es ilustrada de forma bellísima por uno de los viajes más épicos de la historia. Durante uno de los primeros viajes y exploraciones en el Océano Antártico en 1945, el barco de Sir Ernest Shackleton, el Endurance, impactó contra un témpano de hielo. La tripulación anduvo a la deriva durante días hasta que finalmente pudieron tocar tierra en la isla Elefante. Shackleton les ordenó a sus hombres que hicieran un campamento en un lugar donde pudieran conservar sus provisiones y trataran de sobrevivir al invierno que se acercaba. Pero pronto comprendieron que nadie vendría a rescatarlos. Nadie sabía dónde se encontraban. Estaban totalmente apartados del mundo por el tormentoso y congelado océano Antártico. Solo había una posibilidad de rescate. Alguien tendría que cruzar ese océano hostil y conseguir ayuda. Y Shackleton comenzó a armar un bote ballenero de 7 metros para hacer un viaje. Eligió un grupo de 6 voluntarios. Tendrían que cruzar 1.200 kilómetros en un mar tempestuoso para llegar a una estación de balleneros noruegos que estaba en una isla llamada Georgia del Sur. Parecía una tarea imposible en un barco abierto en la época más tormentosa del año. Pero Shackleton se puso en marcha con sus hombres. Durante días se acurrucaron bajo una lona, apretujándose unos junto a otros y manteniendo la nave inclinada en medio del fiero oleaje, mientras oraban para que los vientos no arrancaran la pequeña vela. Soportaron un frío que hacía estremecer los huesos, bolsas de dormir congeladas, agua helada corriéndole por las espaldas, hambre y sed. Pero 14 días después, cuando todos estaban casi muertos por la exposición a las condiciones climáticas y la sed, divisaron los riscos oscuros de Georgia del Sur. Shackleton lo había logrado. Y pronto saldría un barco al rescate del resto de los hombres que estaban varados.
Cuando Dios miró nuestra condición y vio que estábamos aislados en nuestra isla, valga la redundancia, rodeados por el infinito mar del pecado, hizo algo. Se lanzó él mismo a ese mar hostil. Tomó la asesina y helada vastedad del pecado en su humanidad. Ven conmigo a un rocoso jardín que se llama Getsemaní. Jesús está orando en agonía, plenamente consciente del suplicio que le espera. ¿Se someterá voluntariamente al horror de la cruz? ¿Se arriesgará a lo impensable, a la impensable separación eterna de su Padre? Cristo solo y postrado en el Getsemaní fue un poco como Shackleton cuando se aventuró en el océano Antártico. Para llevar su pequeño bote a destino casi padeció la muerte. Pero era la única forma en que podía salvar a sus hombres. Jesús también comprendió que había una sola manera de salvar a la humanidad del castigo del pecado. Tenía que absorber la sentencia de la muerte en su propio cuerpo. Tenía que tomar sobre sí las agonías del infierno. Entonces, con labios temblorosos, el Salvador dijo: no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Oye los pasos de la turba que se aproxima. Sus antorchas titilan en la oscuridad. Judas se acerca a Jesús y le dice: salve, maestro. Y lo traiciona con un beso. Y de pronto el divino Hijo de Dios es empujado hacia la turba. Escupen su rostro, tiran de su barba, le dan una bofetada que sacude su cara. Este es aquel cuyo nombre los ángeles transportan a las galaxias remotas cantando santo, santo, santo. Este es aquel que colgó los mundos en el espacio. Pero ahora una turba cruel, sudorosa y blasfema, lo toma en sus manos ásperas. Acompáñame ahora a la sala de juicio en el palacio de Pilato. Se presentan falsos testigos para acusar al Hijo de Dios. Lo insultan y se burlan de él. El Cordero de Dios, inocente y sin mancha, es sentenciado como un criminal culpable. Es condenado por pecados que nunca cometió, para que a mí se me pueda quitar mi bien merecida culpa, porque de eso se trata. Es juzgado y sentenciado para que yo pueda ser juzgado y absuelto. Ahora acompáñame al patio de Pilato. Un musculoso soldado romano levanta su enorme brazo. Escucha el chasquido del látigo. Mira cómo desgarra la espalda de Jesús y la sangre comienza a manar. Muchos habían pasado por ese tormento porque lo tenían bien merecido. Jesús, en cambio, aquel que existía con el Padre desde la eternidad, aquel que es adorado por incontables ángeles, fue herido por nuestras transgresiones, tal como lo predijo el profeta Isaías. Fue quebrantado por nuestras iniquidades. Recibió los golpes que debíamos recibir nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, como dice la Escritura, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Acompáñame ahora a la colina del Calvario. Una corona de espinas está clavada en su cabeza. Introducen clavos en sus manos y sus pies para sujetarlo a una cruz. Levantan el instrumento de ejecución y lo dejan caer de un golpe dentro de un pozo. Los tejidos y los tendones y los músculos se estremecen. Sus miembros se salen de las coyunturas. Siente que se está sofocando. Pero aunque pueda parecer extraño, esta tortura física fue opacada por algo peor. Otra clase de dolor consumió a este hombre solitario. Lo escuchamos en su momento más oscuro: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esos momentos Jesús experimentó lo más terrible, la eterna separación de Dios. Y mientras sufría, su humanidad no podía ver más allá de la oscuridad de la tumba, no podía verse saliendo victorioso en la resurrección. Pero aún así, estaba dispuesto a ir a la tumba, aunque nunca saliera de ella. Lo hizo para que tú y yo podamos estar con su Padre para siempre. Jesús estuvo dispuesto a abandonar su lugar en el cielo para que tú y yo podamos sentarnos en su trono. No puedo imaginar un amor tal. No puedo comprender la inmensidad del sacrificio de Cristo. Solo puedo maravillarme con estas escenas que hacen tan vívidas las palabras de Juan: porque de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero de vez en cuando, aquí, en nuestro planeta oscurecido por el pecado, tenemos una pálida vislumbre del verdadero significado de este sacrificio. El 3 de febrero de 1943, el SS Dorchester fue torpedeado en el Atlántico Norte. Este buque de transporte, lleno de soldados norteamericanos, comenzó a hacer agua rápidamente y a inclinarse a estribor. A bordo todo era caos. La radio se había descompuesto. Los hombres corrían por la cubierta a borde del pánico. Muchos se habían tirado al agua sin los chalecos salvavidas. Los botes salvavidas estaban sobrecargados y zozobraban. Las balsas se fueron a la deriva sin que nadie pudiera abordarlas. Y más tarde los sobrevivientes testificarían que había una pequeña isla de orden en medio de toda esa confusión. Y era donde estaban los 4 capitanes, en el lado del barco que se estaba hundiendo velozmente. George Lansing Fox, un pastor de un colegio de Chicago. Alexander David Good, un rabino de New York. Clark Poring, un ministro de Schenectady, Nueva York. Y John Washington, un sacerdote de New Jersey. Los capellanes guiaban a los hombres con toda calma hacia donde estaban los botes salvavidas. Distribuían los chalecos sacándolos del armario y ayudaban a los hombres que estaban en un costado paralizados por el terror. Y uno de los sobrevivientes recuerda haber escuchado el ruido de cientos de hombres que lloraban, rogaban, oraban y juramentaban. Pero en medio de todo eso, los capellanes hablaban palabras de ánimo y confianza y decían: vengan muchachos, entren en el bote. Este testigo contó, sus voces eran lo único que nos mantenía en acción. Y cuando se terminaron los chalecos salvavidas, los 4 capellanes entregaron los suyos propios. Uno de los últimos hombres en abandonar la cubierta cuando el barco se iba a pique miró hacia atrás y vio a los capellanes de pie con sus brazos entrelazados y apoyados contra la cubierta que se hundía. Sus voces resonaban a través de las olas, orando en latín, en hebreo y orando en inglés. Uno de los marineros dijo: fue lo más maravilloso que he visto en mi vida, o que espero ver alguna vez de este lado del cielo. Amigo y amiga, de este lado del cielo debemos callar sobrecogidos y contemplar a aquel que se hundió con el barco por nosotros. Aquellos capellanes estuvieron dispuestos a hundirse en las aguas heladas y oscuras del Atlántico Norte para que otros jóvenes pudieran vivir. Jesús estaba dispuesto a desaparecer para siempre en la oscuridad de la tumba si era necesario, para ofrecerle a todos los seres humanos la vida eterna. Jesús está en la cubierta de nuestro barco que se hunde y te entrega un chaleco salvavidas en este mismo momento. Él hizo su decisión, sabiendo que se hundiría con el barco, pero quiso asegurarse de que cada uno de nosotros tuviese un salvavidas. El versículo más conocido de la Biblia nos dice, y tú lo sabes de memoria, repitámoslos por favor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa es para todo aquel, rico, pobre, joven, viejo, todos. Tanto si eres bueno como si eres malo o si estás entre medio. Necesitas un chaleco salvavidas, amigo y amiga. Y Jesús te lo está entregando, se lo entrega a todo aquel. No tienes que perecer en el mar helado, aislado del Padre. Gracias a Dios, no tenemos que cargar con nuestras culpas como aquel torturado marinero en la isla de Ascensión. No podemos expiar nuestros pecados. No podemos arreglar nuestras equivocaciones, pero el castigo ya ha sido pagado. La vastedad del mar del pecado fue cruzada y el rescate está a nuestro alcance. Desde la cruz, Jesús nos puede decir, no necesitas perecer, puedes tener el don de la vida eterna. Ven a mí y confiesa tus pecados. Acepta mi rescate. He recorrido un camino tan largo, he pasado por tantas cosas para hacerlo.
Acepta el don de la gracia sorprendente que Salvador nos ofrece. ¿No quisieras ahora mismo, al cerrar este programa, inclinar tu rostro a Dios en gratitud mientras oramos? Padre Celestial, estamos cansados de tratar de sobrevivir en nuestra pequeña isla. No podemos manejar nuestras culpas solos. No hay remedio para la enfermedad de nuestras almas. Pero venimos a la cruz donde creaste la solución a tan alto costo. Gracias por ser el puente que nos permite atravesar el mar asesino del pecado. Gracias por el don de la gracia. Gracias por entregar tu cuerpo para que podamos cruzar seguros hasta los brazos de nuestro Padre. Gracias por alcanzarnos con tu gracia. Gracias por el perdón y la reconciliación y la aceptación que nos has dado. Colocamos nuestra fe en ti como nuestro Salvador y Señor. Te dedicamos nuestras vidas a ti. Gracias por tomarnos ahora mismo tal como somos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros. Visita nuestro sitio web que está apareciendo en pantalla si gustas contactarnos para recibir estudios bíblicos, saludar o también poder compartir la palabra de Dios. Puedes escribirnos al número que aparece en pantalla. Que pasen cada uno de ustedes una feliz semana y Dios les pueda derramar ricas bendiciones. A continuación, unos lindos himnos para despedir el sábado y comenzar esta nueva semana. Cerca un alma agobiada está, ve y ayúdala hoy. Hazle algún acto de pura amistad, ve y ayúdala hoy. Ve y ayúdale hoy, no tardes más, di ya voy. Al débil se escudo y viste al desnudo. Oh, ve y ayúdale hoy. Ves a un vecino sin fuerza y valor, ve y ayúdale hoy. Habla a su oído palabras de amor, ve y ayúdale hoy. Ve y ayúdale hoy, no tardes más, di ya voy. Al débil se escudo y viste al desnudo. Oh, ve y ayúdale hoy. Otro confronta una cruel tentación, ve y ayúdale hoy. Clama al Señor en ferviente oración, ve y ayúdale hoy. Ve y ayúdale hoy, no tardes más, di ya voy. Al débil se escudo y viste al desnudo. Oh, ve y ayúdale hoy. Hay quien ya busca el camino del bien, ve y ayúdale hoy. Di con la esposa y espíritu ven, ve y ayúdale hoy. Ve y ayúdale hoy, no tardes más, di ya voy. Al débil se escudo y viste al desnudo. Oh, ve y ayúdale hoy. Con acentos de alegría, hoy lo amo.
Ya está disponible en la tienda de Amazon.com el libro para colorear Historias de la Biblia para pequeñines. Y también, si te encanta la lectura, el libro Cuando el Mundo Cambió, escrito por Rubén Morales. Te invitamos a que puedas ver en la descripción de este video el enlace para que puedas también adquirirlo. Demos un vistazo al contenido del libro.